Hermano, gracia y paz. Hoy vamos a empezar una serie corta de 2 compartires y está relacionado con el ministerio de la palabra. Vamos a hablar acerca del ministerio de la palabra en la iglesia. No vamos a hablar de las características que debe tener el ministro de la palabra, sino que vamos a hablar del ministerio de la palabra en la iglesia y la importancia que ésta tiene en medio de la iglesia. Porque efectivamente los ministros de la palabra deben tener unas características. El hermano O'Neill, en un libro que se llama Escudriñar las Escrituras, habla y dice de que por más que una persona, un hermano, tenga la mejor técnica de estudio, los mejores planes de estudio, si no es la persona adecuada, no puede ser ministro de la palabra. Entonces el hermano lo que primero muestra es que el ministerio de la palabra está relacionado con la persona. Primeramente tiene que estar con la persona, debe tener un llamamiento, debe cumplir unos requisitos que pide la escritura misma para ejercer el ministerio de la palabra, ¿sí? Pero no vamos a hablar del ministerio, de los requisitos del ministerio de la palabra, sino que vamos a hablar de la importancia que se le debe dar al ministerio de la palabra en la casa de Dios. Hubo en las Escrituras varios ministros de la palabra. En el Antiguo Testamento, los ministros de la palabra, ¿quiénes lo tenían? Los profetas. Cuando vino el Señor Jesús fue ministro de la palabra. Y después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, entonces vienen los apóstoles y vienen los profetas a poseer con el ministerio de la palabra. Entonces vamos a empezar leyendo un texto que va a ser nuestro texto base y vamos a terminar con él. Vamos a ir al Salmo 119, 130. Es necesario que nosotros podamos establecer la importancia que tiene el ministerio de la palabra en la casa de Dios. Entonces vamos a mirar hoy, con el favor de Dios, el ministerio de la palabra en el primer pacto, ¿sí? Y con el favor de Dios, en la próxima reunión vamos a mirar entonces el ministerio de la palabra de Dios en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una complementación, porque si solamente miramos un aspecto, va a quedar entonces incompleto, no entenderíamos bien qué pasa entonces con el Nuevo Testamento. Entonces vamos a tratar de tocar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento hoy vamos a hacer una introducción y vamos a tocar algunos textos del Antiguo Testamento y vamos a mirar la importancia que Dios en las Escrituras, la importancia que Dios le da a la palabra en su casa, ¿sí? El ministerio de la palabra en la casa de Dios. Vamos a leer primero un texto en Salmo 119, 130. Dice: la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Y quiero leer el mismo texto de la Biblia textual. Dice: la explicación de tus palabras hará entender a los simples. Entonces ya de entrada en el Salmo, en el Antiguo Testamento, el Señor empieza a mostrar el valor que Él le da a su palabra y debe tener para nosotros. ¿Por qué? Porque la explicación de la palabra de Dios o la exposición de la palabra de Dios hace algo en medio de nosotros. ¿Qué? Alumbra. ¿Sí? Lo que dice el Salmo. Tu palabra es lumbrera ¿a quién? A mis pies. Alumbra nuestra vida, nos puede mostrar por dónde tenemos que ir. Entonces, ese es el texto que nosotros vamos a tener como base. Vamos entonces a mirar que el término ministerio de la palabra está en las Escrituras y Dios lo dio a la iglesia. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, cuando la iglesia está floreciendo después de la muerte y resurrección del Señor en Pentecostés, y vamos a mirar algo que inicialmente se le dio a los apóstoles, ¿sí? Y vamos a hacer un recorrido por las Escrituras para mirar la importancia que Dios le da y para entonces nosotros, de acuerdo a esa importancia, también dársela. Hay diferentes tipos de reuniones. El hermano Gino, en su libro Edificando la Iglesia, dice que hay más o menos 18 tipos de reuniones. Y nosotros, como iglesia local, deberíamos abarcar varias reuniones de acuerdo a lo que dice la Escritura.
En la Escritura hay reunión de oración, hay reunión de enseñanza de la palabra, hay reunión de mutualidad, la mutualidad de acuerdo a lo que dice la palabra. Primera de Corintios 14, 26, que hay pues hermanos cuando os reunís, ¿cierto? Cada uno de vosotros, y empieza a decir que lo que tiene, salmo, interpretación de lengua, doctrina, revelación, hágase todo para edificación. Y entonces sigue diciendo en ese mismo contexto, los profetas que hablen 2 o 3 y los demás disciernan que si lo que se está diciendo es de acuerdo al Espíritu de Dios. Y sigue diciendo porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ese es otro tipo de reunión, la reunión de mutualidad. Pablo estuvo 2 años en Éfeso en la escuela de Tirano enseñando las Escrituras. También hay una reunión de escuela, pero también hay otra reunión de partimiento del pan, ¿recuerda? Y perseveraban en la oración unos con otros, la comunión, el partimiento del pan y la doctrina de Cristo, que eso es lo más importante, la doctrina de Cristo. Entonces hay diferentes tipos de reuniones en la iglesia. Entonces nosotros a medida que vamos entendiendo, vamos abarcando cada vez más, ¿sí? Entonces el Señor nos reveló que hay este tipo de reuniones, entonces vamos a orar al Señor para que empareje los tiempos, los momentos, las situaciones, para que entonces podamos darle un cumplimiento a esa palabra. Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, pues claro, Pedro predicó en Hechos 2, ¿y cuántos se añadieron? Como 3,000, después otros como 5,000. Pues claro que el número de discípulos crecieron. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, el griego dice helenistas, ¿sí? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces ustedes recuerdan que los discípulos traían todo a los pies de los apóstoles y entonces ¿qué pasaba? Se distribuía equitativamente entre los necesitados. Entonces hubo un problema de murmuración porque pareciera que no estaban siendo equitativos en la distribución. Entonces los 12, aquellas son 12, porque recuerdan que Judas el Iscariote cayó, pero uno ocupó el lugar de Judas, volvieron a ser los 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Será que es un trabajo indecoroso servir a las mesas en la casa de Dios? No. Pero cada ministerio en su lugar, ¿eh? Cada miembro en el lugar que Dios lo puso en el cuerpo. Yo no puedo dejar de ser oreja para ser ojo. Si soy oreja, cumplo la función de oreja que Dios me puso en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces los apóstoles, ¿qué se les dio? El ministerio de la palabra. Y ellos no podían dejar a la palabra porque Dios les encomendó eso a ellos para servir a las mesas, sigue diciendo. Entonces ellos dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y qué más? Y en el ministerio de la palabra. Entonces es aquí donde nosotros tomamos que existe el ministerio de la palabra en la iglesia. ¿Qué es ministerio? La palabra griega para ministerio es diaconía. De ahí de donde viene una palabra que todos hemos escuchado, diáconos, ¿sí? ¿Y qué significa diáconos o diáconos? Servidor. Eso es lo que significa ser diácono, servidor. Entonces eran ministros de la palabra y el ministerio de la palabra. O sea que eran servidores de la palabra griega ahí es logos. Eran servidores del logos. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ministerio de la palabra? Servir la palabra, ¿a quién? A los hermanos. Ese ministerio ha dado Dios en la iglesia, ¿sí? Entonces le damos el lugar porque Dios, ¿dónde lo colocó? Pues en el cuerpo. Y Dios le dio su lugar. ¿Y qué hacemos nosotros como discípulos de Cristo? Pues también le damos su lugar a ese ministerio, ¿sí? Como le damos el ministerio al hermano o hermana que habla lenguas, ¿sí? O como le damos el ministerio al maestro o al profeta, a cada uno lo que Dios le dio. Entonces, ¿qué hacemos la iglesia? Reconocemos el ministerio que Dios ha dado, ¿sí? Listo. Entonces aquí vemos que efectivamente hay un ministerio de la palabra y hay unos hermanos que Dios apartó para el ministerio de la palabra, ¿cierto? ¿Todos podemos predicar el evangelio? Sí. Está el ministerio de la reconciliación que Dios se lo dio ¿a quién?
a todos los hermanos. Y todos tenemos responsabilidad delante del Señor de predicar a Cristo a las personas para que las personas se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios, el ministerio de la reconciliación. Pero efectivamente existe algo que se llama el ministerio de la palabra, los servidores de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué enseñar la palabra? Hermano, porque la palabra es Cristo mismo. Por eso es que nosotros debemos servir la palabra a los hermanos, porque estamos sirviendo ¿es a quién? A Cristo mismo. Efectivamente, que en la enseñanza de la palabra vienen doctrinas, ¿sí? Vienen enseñanzas, pero el fin de eso es que las personas conozcan a Cristo. El fin de eso es que las personas sean nutridas y sean alimentadas con Cristo. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto, ¿qué es lo primero que le dice? Coma. Fue lo primero que Dios mandó a Adán, ¿a qué? A que comiera. Y el Señor, no, acabamos de leerlo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es comer al Señor. Entonces, por eso se sirve al Señor para que podamos alimentarnos de la vida de Cristo. Y en nuestro interior haya la constitución espiritual, o sea, haya un auxano, que es la palabra griega para aumento, un aumento de Cristo en nuestra vida. Nosotros somos lo que comemos. Si comemos del mundo, ¿qué se va a reflejar en nosotros? El mundo. Pero si comemos de Cristo, ¿qué se va a reflejar en nosotros? Cristo el Señor. Amén, hermanos. Listo. Entonces, Cristo es la palabra y es con lo que nosotros nos alimentamos. Si Dios quiere, en la otra reunión vamos a adentrar un poco más acerca de eso. Juan 1:1, todos conocemos el texto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero lo voy a leer de la Biblia textual nuevamente. Juan 1:1. En un principio era el Logos. O sea, la Biblia textual lo vierte como dice el texto griego. Y ellos explican que lo vierten Logos porque ahí el Logos es una persona. No es solamente la palabra, es una persona. Y el Logos estaba ante Dios, o sea, cabe Dios. Ahora cuando vimos la preexistencia del Hijo de Dios, hablamos de la palabra pros, con Dios. Y aquí en la Biblia textual, recuerda que volvimos y dijimos que en la Reina Valera 60 dice, y el verbo era Dios. En la textual dice lo que dice el griego, y Dios era el verbo. ¿Me acuerdan? Y teos ton logos, dice en el griego. Entonces, ¿quién es el verbo? Cristo el Señor. Él es el logo de Dios, Él es la palabra, Él es la principal causa para que todo lo que existe, exista. En Génesis dice, en los 7 días de la recreación, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Creando por el Logos. ¿Quién es el Logos? Su palabra. Está creando todo por medio del Hijo. Amén, hermanos. Entonces, leamos Juan 6:63. Estamos en una introducción para llegar al Antiguo Testamento. Entonces, mire la importancia del ministerio de la palabra en medio de la casa de Dios. Pues nada más y nada menos que la palabra es Cristo mismo, el Señor. Entonces, ¿de qué tenemos que ser alimentados? ¿De qué tiene que ser constituida la iglesia? De Cristo el Señor. La iglesia no se puede constituir de Adán. Se tiene que constituir ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la importancia del ministerio de la palabra en medio de nosotros. Juan 6:63, mire que lo que dicen las Escrituras. El Espíritu es el que da vida. Y aquí la palabra da vida es la palabra que se utiliza en 1 de Corintios 15:45, cuando dice el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente y el segundo hombre, espíritu vivificante. Entonces aquí la palabra es, el espíritu es vivificante. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué tiene que haber el ministerio en la palabra, en la casa de Dios? Porque las palabras que son de Cristo y que salen de Cristo son ¿qué? Espíritu y son vida. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Necesitamos la vida, un aumento de la vida de resurrección y el Espíritu del Señor. O sea, tocar las palabras de Dios que son espíritu, hermanos.
Amén, hermanos. Queremos leer el mismo texto, pero de la Biblia Bover Cantera, porque si ustedes miran, aquí el Espíritu fue con E minúscula, la primera, ¿cierto? Y creemos que ahí el Espíritu es con E mayúscula porque es el de Dios, ¿sí? A nosotros no nos vivifica nuestro espíritu. ¿Que en nuestro espíritu está el Espíritu de Dios? Sí, pero el que nos vivifica es el Espíritu de Dios. Entonces mire que lo que dice la Bover Cantera, el Espíritu, y aquí está con E mayúscula, y lo mismo lo tiene la textual, el Espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, también con mayúscula. Entonces, como las palabras de Dios son espíritu, la Biblia, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar en el Espíritu para poder leer las palabras de Dios porque son espíritu. Hermano, cualquier persona que no tenga el Espíritu puede leer la Biblia, sí, pero no puede tocar la revelación que hay en las palabras de Dios. ¿Sí? Puede leerlas completamente y puede hablar de ellas, claro que sí, pero no toca la revelación que hay porque ellas son espíritu. Cuando nosotros tocamos la revelación, se vuelve viva hacia nosotros. Es como si cobrara vida la palabra. ¿Sí me entiendes? Tiene que ser revelada hacia nosotros. Aquí la palabra griega para palabra no es logos, es rema. En griego al menos hay dos palabras griegas para traducir palabra, que es la palabra rema y es la palabra logos. La palabra rema, para que lo entendamos un poco más rápido, es como la palabra que nosotros necesitamos para el momento, ¿sí? Es la palabra en el momento que nosotros tomamos, utilizamos en ese momento. Pero en cambio la palabra logos es todo lo que ha dicho Dios, todo lo que ha hablado acerca de sí y todo lo que está en la Escritura. Esa es la palabra logos. Pero la palabra rema es la palabra que nosotros tomamos en ese momento. Y esa es la diferencia de palabra rema con logos. Vamos entonces a mirar un texto en Deuteronomio 8:3 y estamos haciendo una introducción acerca de la importancia de la palabra que Dios le da. Porque es importante que nosotros tengamos el ministerio de la palabra en la casa de Dios. Deuteronomio 8:3 dice, hablando acerca de lo que sucedió con Israel en el desierto, ya Moisés en el último libro, le dice, y te afligió al pueblo de Israel y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué hizo esto Dios? ¿Para qué lo afligió? ¿Para qué le hizo tener hambre? ¿Para qué le dio maná? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Más de qué vivirá el hombre? Más de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo, cuando estaba siendo tentado por el acusador, por el maligno, por el calumniador, habló los mismos versículos y vamos a mirarlo. Vamos a sumar en Mateo 4:4 y vamos a mirar algo. Entonces leímos que no solo de pan viviría el hombre, sino que el hombre iba a vivir de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Qué es lo que sale de la boca del Señor? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que sale de Dios? Espíritu y vida. ¿Cierto que sí? Pero ahí no dice palabra, hermano. Bueno, vamos a hablar qué es lo que dice el Señor Jesús. Mateo 4:4. Entonces, en toda la tentación que le hace, el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, el Señor Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Pero el Señor Jesús no dijo lo mismo que dijo en Deuteronomio. En Deuteronomio dijo, más de todo lo que sale de la boca del Señor. Y aquí el Señor dice, le añade algo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Sus palabras. ¿Y quién es la palabra? Cristo el Señor. Eso es lo que sale de Dios el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que entre nosotros haya el ministerio de la palabra. Hermano, si no hay ministerio de la palabra en la casa de Dios, en las iglesias locales, ustedes saben que hay vientos de doctrina. Y si hay hermanos que no están cimentados en la palabra de Dios, viene cualquier viento y ¿qué? Y se los lleva. Porque no había un ministerio donde los hermanos pudieran ser fundamentados, hermano, en la palabra del Señor. Hermano. Es muy importante. Entonces aquí nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son vida para nosotros.
son alimento para nosotros, son alimento para nuestro espíritu y por eso necesitamos las palabras de Dios. No doctrina, las palabras de Dios. En las palabras de Dios hay doctrina, pero lo que más nos interesa es que se toque el Espíritu del Señor, de los hermanos, para que haya una revelación de lo que es su palabra. Amén. Lucas 12:42. Vamos a mirar un último aspecto de por qué es importante y por qué debe haber el ministerio de la palabra en la casa de Dios. Lucas 12:42, hablando el Señor de los siervos, hasta el Señor da una parábola, Pedro le pregunta, Señor, ¿dice esta parábola a ellos o a nosotros también? Entonces el Señor le dice en el capítulo 12, verso 42, y el Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, está la iglesia, para que a tiempo le dé su ración? Y aquí la palabra ración en el griego, citometrión, de donde viene citometrón, y es una palabra compuesta, viene la palabra griega citos, y viene la palabra griega metrón, que significa medida. O sea que entonces sería medida de trigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer los siervos y los mayordomos en la casa de Dios? Dar una medida de trigo a su tiempo, ahí es kairos, en el tiempo del Señor, ¿sí? Entonces, ¿con qué se hace el pan? Con trigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos dando nosotros? Una ración de Cristo, el Señor. Por eso es tan importante el ministerio de la palabra en medio de nosotros. Porque lo que se está dando es una medida de trigo. Es una medida de Cristo. Cristo es el trigo. En Levítico, ustedes saben que hay diferentes tipos de ofrendas, holocaustos, y en Levítico 2 está la ofrenda de harina fina, que hace referencia a Cristo el Señor, ¿sí? De la harina se hace el pan y Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo y el verdadero alimento que nosotros necesitamos. Entonces lo que nosotros estamos dando es a Cristo el Señor, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Vamos a mirar en Juan 1:1 nuevamente, y sobre todo el 1:14, que en el ministerio de la palabra hay un principio, y es el principio de la encarnación. ¿Cómo así, hermano? Explíquese, ¿cómo es el principio de la encarnación? Vamos a leer un texto. Juan 1:1, ya lo leímos, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y si saltamos al 14, mire qué es lo que pasó con ese Logos. Y el Logos, o la palabra, se hizo carne. Y dice Reina Valera 60, habitó entre nosotros, ¿cierto? La Biblia textual dice, y tabernaculizó. Ahí el hermano tiene la Biblia textual y lo puede confirmar. Y tabernaculizó entre nosotros. O sea, cuando se habla de tabernaculizó, hace referencia al tabernáculo de reunión que hubo en el tiempo de Moisés en Éxodo. Entonces el Señor está diciendo que el Logos se hizo carne y hizo tabernáculo entre nosotros. Pero ¿qué más queremos decir con esto cuando hablamos del principio de encarnación? Que la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Y por eso debe haber el ministerio de la palabra en nosotros, para que la palabra se haga carne y viva en nosotros, hermano. El único que es la palabra encarnada es el Señor, claro que sí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? El Señor nos creó para hacernos a la imagen de su Hijo, ¿sí? A la palabra encarnada. Entonces la palabra tiene que tomar vida en nosotros, ¿sí? Entonces lo que dice la Escritura debe ser palpable, leído y visible en medio de nosotros. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si la Escritura dice que la mujer que se parece a Cristo es aquella mujer que tiene un espíritu tranquilo y afable. Entonces, cuando yo veo una mujer que tiene el espíritu tranquilo y afable, estoy viendo que la palabra se está encarnando en ella y está tomando vida en medio de la hermana. Un ejemplo para muchos ejemplos que colocar. Entonces, esa palabra no debe quedar escrita, esa palabra debe hacerse vida en nosotros, ¿sí? Todo lo que dice la Escritura debe encarnarse en nosotros y ser expresiva y ser visible en medio de nosotros. Ese es el principio de la encarnación en la palabra, que debe tomar forma en nuestra vida, hermano. Amén.
Vamos a mirar uno de los ejemplos de los apóstoles, ellos cómo tomaban este ministerio en medio de ellos en el tiempo de ellos. Hechos 5:42. Y ahorita vamos a pasar entonces al Antiguo Testamento, porque esta parte vamos a ver el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento. Hechos 5:42, y va a ser otro texto base que vamos a utilizar. Mire qué es lo que dice el Espíritu Santo por Lucas, hermano. Qué precioso. Todos los días en el templo y por las casas. ¿Por qué en el templo? Porque todavía el templo de Salomón estaba en pie. Los judíos estaban recién convertidos a la fe de Cristo, ¿sí? Todavía creía que necesitaban el templo, pero el Señor lo destruyó y se dieron cuenta que para adorar al Señor se hacía ¿cómo? En espíritu y en verdad, ¿sí? En el templo y por las casas, ¿qué es lo que hacían? No cesaban de enseñar. Didasco es la palabra griega que se utiliza ahí para enseñar. Pero no solamente eso, y predicar a Jesucristo, hermano, ¿sí? ¿A predicar qué? A Cristo y su obra. ¿Y dónde está Cristo y su obra? En todas las Escrituras. En todas las Escrituras está Cristo y su obra. Nosotros tenemos un folleto que se llama Avivamiento en la Iglesia en China, creo que se llama, ¿cierto? Entonces el texto dice que había un predicador que fue a la China, fue a predicar. Entonces los hermanos que lo invitaron, hermano, ¿de qué nos vas a predicar? Acerca de Jesucristo en el libro de Mateo. Y entonces el hermano predicó de Jesucristo en el libro de Mateo, ¿sí? Y el mensaje duró 2-3 horas, porque los chinos no son como nosotros. A nosotros a la hora nos pica la silla. Los chinos no, tienen un hambre por la palabra de Dios. Y entonces terminó después de las 3 horas, se despidió, oraron, y él veía que los hermanos seguían ahí. Y entonces le preguntó a los hermanos, y ya se acabó la reunión. Hermano, pero es que usted nos dijo que nos iba a hablar de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y todo el Evangelio de Mateo habla de Jesucristo. Les hicieron predicar acerca de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Entonces, predicar a Cristo es ¿qué? Toda la palabra. Porque Cristo está en toda la palabra, ¿no? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Y qué es Elohim? Dios. Y recuerda que estuvimos hablando la pluralidad en la unidad. Entonces, si estaba Dios, ¿quién más estaba? El Hijo con el Padre. Entonces, ¿de quién está hablando desde el principio? Del Hijo. Y cuando tú llegas a Levítico, volviendo a Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ¿de qué habla? Capítulo 1, del holocausto. ¿Y qué es el holocausto? Cristo consumido para agradecer, para ser recibido primero por el Padre. ¿De qué habla Levítico capítulo 2? La ofrenda de harina. Capítulo 3, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria, ofrenda de paz. ¿De quién habla todo eso? De Cristo el Señor. Entonces no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿En dónde? En toda la Escritura. Cristo es muy rico. ¿En dónde más? En las fiestas. Cristo en la Pascua, el Cordero que se entregó. Cristo son los panes sin levadura, porque es el único que no tuvo pecado. El Señor nos dio el Espíritu por medio de la resurrección de Cristo. Cristo es trompetas, Cristo es anunciado. Los tabernáculos, el milenio, la transformación de... Todo es Cristo. Entonces Cristo es tan amplio que no se puede decir con un tipo de ofrenda, con un tipo de sacrificio. Como es tan amplio, tiene que Dios ampliarlo, y por eso tenemos toda la Escritura que habla de quién, el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Amén, hermanos. Y ese es el ejemplo de los apóstoles. Ahora miremos el ejemplo de Pablo. Hechos 20:26. En Hechos 20:26 vamos a mirar cuando Pablo estuvo en el 20:17, dice que mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Él estaba en Mileto, empezó a decir ciertas cosas que iban a suceder en medio de ellos, hasta que llega al versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué estaba limpio de la sangre de todos? ¿A qué está haciendo referencia a esto? Ustedes recuerdan en Jeremías cuando Dios hablaba del atalaya, que si el atalaya ve venir el mal y avisa, entonces el atalaya no tiene nada que ver con la muerte de ellos, porque el atalaya fue fiel y avisó que venía el mal, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo lo mismo acá, tomando el texto de Jeremías. Él es un atalaya, él hizo lo que Dios le mandó, hablarle de las cosas de Dios, y por eso dice, estoy limpio, ¿sí?
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí es? No rehuyó anunciarles el consejo de Dios. ¿Y el consejo de Dios se lo puede dar en una reunión? No creo, porque Cristo es muy amplio. ¿Sí? Y por eso hay veces que hacemos compartires que duran 2, 3 reuniones, 8 reuniones, porque es un tema que no se puede dar en una reunión, porque Cristo es así, hermano. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hacía con ellos? Todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios le reveló por su palabra, él daba el consejo acerca de lo que Dios le había revelado, hermano. Entonces, ese era el sentir de la iglesia en el primer siglo. ¿Y nosotros somos una iglesia diferente? No, somos la iglesia y debemos tener el mismo sentir que hubo en el primer siglo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a leer versículos rápidos porque queremos mostrar algo. Josué 8:31, y necesitamos Biblias rápidas hoy para este ejercicio porque solamente vamos a leer los textos. Josué 8:31, y vamos a mirar este ejercicio que Dios dio a entender en la palabra. ¿Sí? Josué 8:31 dice: como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre holocaustos, a Yahvé, y sacrificaron ofrendas de paz. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 18. Mire qué es lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 18. Luego ordenó Joiada los oficiales de la casa de Yahvé, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Yahvé, para ofrecer a Yahvé holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Segundo libro de Crónicas 31:3, ahí más adelante. El rey constituyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Yahvé. Esdras, más adelante, capítulo 3, versículo 2, unos libritos más adelante, ahí mismo después de Crónicas, más adelantico viene Esdras, Nehemías. Esdras 3, versículo 2 dice: entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Esdras capítulo 3, versículo 4, hay 2 versos más adelante. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. El libro que le sigue, Nehemías 8, versículo 15, mire cómo dice Nehemías: y quisieran saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salí al monte y trae ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Nehemías 10:34, un libro más adelante. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, y para quemar sobre el altar de Yahvé nuestro Dios, como está escrito en la ley. El versículo 36, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, de la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. ¿Cuál fue la palabra que primó? ¿Cómo está escrito? Literalmente esta frase aparece 36 veces en toda la escritura, y
si le suma otras 3 más donde no está con otra palabra por la mitad, serían por ahí 39 veces más o menos. Y 100 veces más dice está escrito. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto, hermanos? Que lo que se hacía era de acuerdo a cómo estaba escrito. Hermano, mira, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, de Jesucristo, tú miras que, por ejemplo, Mateo dice esto: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese la profecía de tal cosa, como estaba escrito. ¿De dónde tenía revelación Mateo? De lo que estaba escrito. ¿Y el ministerio de la palabra en qué se basa? En lo que está escrito. ¿Los apóstoles en qué se basaban? En lo que estaba escrito. Pedro, cuando se levanta, ¿de qué habla? De lo que estaba escrito en Joel. Cuando vino Juan el Bautista, el levita, el primo de Jesús, según la carne, como estaba escrito de él. Y murió como estaba escrito de él. Y Jesús, cuando resucita, le dice a los discípulos: lo que pasó en mí era lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, ¿dónde tiene que ser? Como está escrito. Entonces, por eso tiene que haber un ministerio de la palabra, para que se saque de lo que está escrito, no revelaciones nuevas. Bueno, hay cosas que no veíamos y ahora vemos, ¿sí? Y eso es nuevo para nosotros, pero está basado en la revelación de la palabra, cómo está escrito. Hermano, que soñé. Tu sueño debe estar sujeto a cómo está escrito. Que tuve una visión, una revelación, tiene que estar sujeto a cómo está escrito. Entonces, si Dios le dio tanta importancia a eso, ¿por qué nosotros no debemos darle esa importancia? Por eso la importancia del ministerio de la palabra en la casa de Dios. Vamos a mirar entonces, ya con esa introducción, para mirar el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a empezar leyendo un texto, pero no que hablaba del ministerio de la palabra, pero sí una relación que tenía con él. Génesis 5:28, y luego saltemos a Nehemías 7, para empezar a partir de Nehemías y Esdras a mirar cómo Dios en el Antiguo Testamento manifestó por el Espíritu Santo a través de estos hombres el ministerio de la palabra. Entonces llegamos a Génesis capítulo 5, es la tercera relación, la relación de Noé. Empieza a hablar acerca de las descendencias, de Adán, hasta que llega al versículo 28 y dice: y vivió Lamec. Este Lamec no es el descendiente de Caín, el Lamec, porque hay 2 Lamec, un Lamec por la línea de Adán y por Set, y un Lamec por la línea de Caín. Este es el Caín, este es el Lamec, es el que desciende por la línea de Set, de Adán. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Noac significa como reposo o descanso. Y diciendo, mire qué es lo que dijo Lamec, para que nosotros entendamos la importancia que tenía la palabra en el tiempo de Lamec. Estamos hablando de hace 4000 años por ahí, más o menos. Este nos aliviará de nuestras obras, o sea, Noé, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahvé maldijo. ¿De dónde saca Lamec esta palabra, a causa de la tierra que Yahvé maldijo? Génesis 3:17. Se los voy a leer. Cuando Adán peca, Eva peca, y el Señor le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿de dónde se dio cuenta Lamec que la tierra había sido maldita? ¿Sí? De la generación. La generación transmitía la palabra a la otra generación. Pero aquí, en esto que estamos hablando, solamente se necesitaron 2 personas para que Lamec supiera lo que había sucedido. ¿Quién? Adán. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio, cuando tú haces un ejercicio de cronología en la escritura, vas a llegar a un punto en que Lamec es el 9º después de Adán, el 10º es Noé, el 7º es Enoc. Y Adán tenía 874 años cuando nació Lamec. Adán tenía 874 años cuando nace Lamec, ¿sí? Y en el año 56 de la vida de Lamec muere Adán. Entonces, ¿de dónde podía haber aprendido Lamec
que Yahvé maldijo la tierra, Adán estaba vivo cuando él estaba vivo. Y si no, de generación en generación. ¿Sí? En la historia antigua ellos eran encargados de transmitir la generación, ya sea que la dejaran por escrito, en ese tiempo tablillas cuneiforme, pero la generación, la historia pasaba. Moisés, ¿de dónde obtiene toda esta información? De registros que quedaron escritos y Moisés lo toma. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde sabe Moisés cómo se hicieron los cielos y la tierra? De la relación que hizo Adán. ¿De dónde sabe Moisés lo que pasó con Adán en el huerto? De lo que Adán mismo vivió. ¿De dónde sabe Moisés lo que pasó con los hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel? De lo que quedó el registro, hermano, ¿sí? De Adán. Entonces, mire la importancia que Dios le daba a eso, ¿sí? Entonces, empecemos a mirar en el Antiguo Testamento una figura muy clara del ministerio de la palabra. Nehemías 7:73. Y vamos a empezar a leer desde la parte B, porque es desde ahí donde comienza el 8.1. En algunas Biblias el 8.1 comienza en la parte B de Nehemías 7:73. Sino que aquí hicieron la partición un poco mal porque el contexto comienza en el 7:73. Mire qué es lo que dice. Entonces vamos a mirar el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar Dios la figura que tenía, vamos a mirar la importancia, cómo era el ambiente para la palabra, cómo se hacía. Entonces vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento y si Dios quiere, en la próxima reunión miraremos el ministerio de la palabra entonces en el Nuevo Testamento. Bueno, también tomaremos citas del Antiguo, pero su mayoría será del Nuevo Testamento. Nehemías 7:73. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Cuando nosotros leemos esta frase como un solo hombre, inmediatamente debe haber una relación con el Nuevo Testamento. ¿Con qué? Con el nuevo hombre, ¿sí? Un solo y nuevo hombre. Entonces, el primer ambiente que debe haber cuando vaya el ministerio de la palabra es que debe haber una conciencia de que somos uno, ¿sí? Juntarnos como ese nuevo hombre que somos en Cristo para poder recibir el depósito que Dios ha dado a la iglesia. Entonces se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, ¿sí? Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo cuando los judíos, la tribu de Benjamín Judá, fueron llevadas cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Después de 70 años, Ciro, el Espíritu Santo, había dado una profecía. No recuerdo si es Isaías 45, creo que es, donde Dios habla de Ciro como su ungido. Y a través de Ciro le dan libertad a los judíos y empiezan a reedificar otra vez Jerusalén con sus muros, con el templo. Y es en ese ambiente en que se empieza a leer acá. Entonces, 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Hermano, en medio de nosotros, lo que hace el ministerio de la palabra es que trae la palabra de Dios a la congregación, hermano. Y los hermanos deben juzgar de acuerdo a 1 Corintios 14, que si lo que se habla es de acuerdo a la palabra. Deben discernir. Pero para eso está el ministerio de la palabra, para que traiga nuevamente la palabra de Dios a la casa de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en lo que se hace en algunas escuelas dominicales que sacan a los niños de la palabra. No se puede, porque si un niño ya puede entender, debe estar escuchando la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo dices eso? Un niño que ya tenga entendimiento no se sienta a escuchar una clase completa. A las profesoras que hay acá. Uy, hermano, pero si puede escuchar una clase completa y si puede aprender en una clase completa, puede sentarse a escuchar la palabra de Dios. Entonces aquí dice todos los que podían entender. Además, hermano, ustedes recuerdan cuando Israel iba a salir de Egipto, Faraón les dije, bueno, voy a parafrasear. Déjelos ir, váyanse todos. Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Bueno, los voy a dejar ir. Pero una cosa, los niños me los dejan. Vayan ustedes, sus viejos, sus ancianos,
sus mujeres, pero los niños no los dejan, ¿sí me entienden? Los niños que entiendan tienen que también estar escuchando la palabra del Señor, ¿sí me entienden? Todos los que podían entender. Obviamente que un niño de 1 año, 2 años, 3 años todavía no puede entender, 4 años. Pero si usted ve, los papás ven que ya tienen edad para entender, tráigalo a la reunión. Y tiene que estar en la reunión escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo se va a instruir el niño en su camino? Escuchando su palabra. ¿Me entiendes? Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Entonces, este es el ambiente. Se reúne toda la gente, toda la congregación de Israel, ¿sí? Por eso nos reunimos también. Se trae el hermano que Dios ha levantado con el ministerio de la palabra, o los hermanos, para que traigan la ley y la palabra de Dios delante de la congregación. Pero, mire que lo que dice, ¿de qué horas a qué horas? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Sí? Nosotros en Occidente tenemos una cultura muy pobre para estar en las reuniones. ¿Sí? Hay un libro que nosotros tenemos, unos folletos que habla acerca de Bhakti, el apóstol de la India. No sé si lo han leído, es bien cortico. Y Bhakti fue un hermano que Dios levantó en la India, levantó muchas iglesias, y cuenta que él tuvo una entrevista con un hermano de Dios de acá, de Occidente, en Norteamérica, llamado Martin Lloyd-Jones, un hermano muy conocido que tiene mucho peso en medio de los hermanos, ha escrito muy buenos libros. Creo que tiene un libro que se llama La vida en el espíritu, es muy bueno de él. Y creo que por esos lados también estaba un hermano muy conocido que se llamaba Kay Samuel. Y entonces se entrevistaron Martin Lloyd-Jones y Bhakti. Y se entrevistaron, y esto en relación con lo que leían la ley desde el alba hasta el mediodía. Pues yo me imagino que son como 6 o 7 horas, ¿no? Y entonces le decía Martin Lloyd-Jones o Kay Samuel, no sé cuál de los dos, le decía: oye, estamos parafraseando, la pobreza que hay en la India, ¿cierto? No, pues qué tristeza. Entonces Bhakti le decía: sí, efectivamente nosotros somos pobres en la India, hay mucha pobreza física, pero nosotros somos ricos espiritualmente y ustedes son pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados en sus reuniones a alabar al Señor 1 hora, 1 hora y media, y ya no quieren alabar más al Señor. En cambio, nosotros en la India duramos 2, 3 horas alabando al Señor, 2, 3 horas en la palabra. ¿Quiénes son los pobres? ¿Se me entiende? Entonces, desde el alba hasta el mediodía, hermanos. Hay que amar la palabra del Señor, hay que amar la comunión, hay que amar estar con los hermanos, porque eso es lo que Dios ama. ¿Sí? Hasta el mediodía en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hay que estar atentos a la palabra, hermano. Saltemos al versículo 8, al versículo 7. Y los levitas, Jesuá, y es muy importante que empieza con Jesuá. Ahorita vamos a volver a él. Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Mire qué es lo que hacía cuando Esdras leía la ley. Y hacían entender al pueblo la ley. Eran como una especie de intérpretes de la ley. ¿Sí? Eso es una base del ministerio de la palabra. Se sirve como profeta de Dios, que conoce las palabras de Dios, la voluntad de Dios, y las comunica. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué empezó con Jesúa? En el hebreo, ahí Jesúa es Yeshua. ¿Sí? Yo creo personalmente que el nombre hebreo del Mesías no es Yeshua, es Yehoshua, porque eso lo dice el texto, el diccionario griego. Cuando tú miras el nombre griego de Jesús, Yesous, es el mismo nombre griego que tiene Josué. Y dice Yesous de origen hebreo, y dice ¿de dónde? Yehoshua, ¿me entiendes? Pero aquí en el griego sí dice Yesous. Entonces, ¿por qué empieza Jesúa haciendo entender la ley? Porque el que nos hace entender la ley a nosotros es Cristo en resurrección. Y ahorita vamos a terminar con ese versículo, hermano. ¿De qué hablaba la ley? De Cristo el Señor. Siempre Cristo, hermano, la Biblia está impregnada con Cristo en todas sus palabras.
Dios solo ha dado testimonio de su Hijo. Y por eso ese movimiento hoy carismático pentecostal que coloca por encima al Espíritu Santo no es de acuerdo a la palabra. Porque el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para glorificar al Hijo, hermano. Entonces Dios tiene el propósito de exaltar a su Hijo por sobre todas las cosas, hermano. Muy importante eso. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Aquí la palabra hebrea parash significa ser declarado o ser explicado. Y mire qué es lo que dice. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay una Biblia del Antiguo Testamento o el primer pacto llamada la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y ahí la palabra griega donde dice sentido es la palabra griega de raíz didasco, que ya vimos en el Nuevo Testamento que significa ¿qué? Enseñar. O sea, desde el Antiguo Testamento esta figura del ministerio de la palabra ya existía. Porque Dios le dijo a los levitas que eran los encargados de distribuir la ley al pueblo. Eran los encargados de distribuir la ley al pueblo. Entonces Dios levanta hermanos en toda la tierra para que su palabra sea dada. Hermano, entonces si no tiene el ministerio de la palabra, no puede dar la palabra. Claro que lo puede hablar. No tenemos todo el espíritu, pero efectivamente es claro cuando Dios levanta un ministro de la palabra. Es claro. Es claro cuando Dios levanta un apóstol, cuando levanta un maestro, cuando levanta un profeta. Es claro cuando levanta un evangelista. Entonces levanta un evangelista, nosotros como cuerpo, ¿qué hacemos? Le damos lugar al evangelista, reconociendo ese don, agradeciéndole al Señor por ese don, porque tenemos un evangelista en medio de nosotros, ¿sí? Que habla a las personas para que se conviertan. ¿Sí me entiendes? Entonces a cada miembro le damos su lugar en el cuerpo. De modo que entendiesen la lectura. Entonces quiero leer ese mismo texto de la Biblia Septuaginta, en español. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios y enseñaba Esdras, y mire qué es lo que dice esta versión, y explicó en ciencia del Señor y entendió el pueblo la lectura. Entonces, ¿para qué más el ministerio de la palabra? Para que el pueblo, juntamente con todos los santos, puedan entender la economía y los propósitos de Dios que nos ha dejado en su palabra, hermanos. Amén. Versículo 9, y Nehemías el gobernador, porque Nehemías era el gobernador de la provincia, y el sacerdote Esdras, escriba, y de los levitas que hacían entender al pueblo, ¿sí ves? Se leía, pero se hacía entender. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahvé nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Porque se daban cuenta que habían pecado al Señor. Y cuando la ley era expuesta, tocaba sus corazones y se arrepentían y se compujían delante del Señor. Señor, hemos pecado y hemos fallado delante de ti. Para eso también tiene que haber un ministerio de la palabra, para que la palabra sea expuesta, hermano. Y cuando la palabra es expuesta, recuerda cuando Pedro habló en Hechos 2, y se compugieron de corazón. Y entonces dijeron, varones, ¿y entonces qué hacemos ahora? Amén, hermanos. Saltemos al versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Entonces, cuando no hay un ministerio claro de la palabra, uno no entiende qué fue lo que predicaron. ¿Qué fue lo que se dijo? La idea del ministerio de la palabra es que los hermanos entendamos qué es lo que se ha dicho, ¿sí me entiende? Entonces también para eso está el ministerio de la palabra, para que haya una claridad del propósito divino y de la economía divina en nuestras vidas. Ese era el 12, el 14. Y hallaron escrito en la ley de Yahvé, hermano, muy importante. Uy, hermano, cuando algún hermano nos muestra las escrituras, yo no sabía eso, hermano. ¿No le ha pasado? ¿Sí? Yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque para eso también se levanta un ministerio de la palabra, para que se halle lo que está escrito y lo traiga al pueblo. Esto es lo que dice el Señor. Estamos viendo la importancia del ministerio de la palabra y estamos empezando por el Antiguo Testamento. Y hallaron escrito en la ley de Yahvé que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Saltemos a Nehemías 9, versículo 3.
una paginita más adelante, dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley su Dios, de Yahvé su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahvé su Dios. Nehemías 13:1. Más adelantico. Aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces, ¿qué estaban leyendo? Deuteronomio. Se lo sabemos porque eso es lo que dice en Deuteronomio 23 de 3 al 5. Pero también dice que hasta la 10ª generación. ¿Sí? Ese jamás pareciera que tuviera una restricción porque conocemos una moabita que hizo parte de Israel, Ruth. O sea, en Deuteronomio sigue leyendo hasta la 10ª generación. O sea que parece ser que ya habían pasado 10 generaciones y Ruth pudo entrar. Tanto pudo entrar al pueblo de Dios que cuando tú miras la genealogía en Mateo 1, ella es incluida ahí. Ruth la moabita. Entonces, se halla lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Ustedes recuerdan el caso de Balán con Balac? Que si Dios quiere pronto vamos a ver en la otra reunión la doctrina de Balán. Pero rápido, porque eso aparece en Apocalipsis. Cuando oyeron, entonces no es solamente oír, ¿sí? Nos presentan la palabra, nos muestran lo que Dios quiere decir, el propósito de Dios, la revelación de Dios, la luz de Dios, sino que ¿qué? Cuando oyeron pues la ley, ¿qué hicieron? Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Bienaventurado aquel que oye mis palabras y ¿qué más? Las guarda, pero también ¿qué más? Las pone por obra. Entonces la palabra no es solamente para predicarse, se tiene que predicar, pero también se tiene que hacer ¿qué? Guardar y hacer. Si el Señor dijo, vamos a separar a ellos porque los moabitas no pueden estar. Fueron obedientes a la palabra del Señor. Entonces para eso también tiene que haber un ministerio de la palabra para que se encuentre lo que está escrito y entonces nosotros podamos obedecer claramente lo que el Señor quiere. Porque si el ministerio de la palabra no es claro en el propósito que Dios quiere, ¿cómo va a ser claro que los hermanos puedan obedecer al Señor? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Entonces mire que ya entre los sacerdotes había una desobediencia a la ley. Saltemos a, ese es Nehemías 13:1, saltemos a Esdras 8:16. Sí, en este mismo contexto, tomando como figura Esdras y Nehemías, que creo que son la parte más clara que hablan de la importancia del ministerio de la palabra en la casa de Dios. En este caso, la casa de Dios era el antiguo Israel. Nehemías 8:16 dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales. Asimismo a Joirabid y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia. ¿Para qué? ¿Para qué los envió? Para que nos trajese ministros para la casa de nuestro Dios. ¿Para qué este ministro? Verso 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido. ¿Sí? ¿En qué? En la ley del Señor. ¿Sí? Entonces por eso nuestra oración es que Dios levanta varones entendidos en tu casa para que edifiquen tu casa, que amen tu palabra. Nosotros lo necesitamos. Se necesita que Dios levante porque el Señor mismo lo dijo. La mies es mucha,
mucha la mies, pero hay pocos obreros. Entonces por eso oramos al Señor para que levante obreros, que amen su palabra, que no nieguen su palabra, que cumplan su palabra. ¿Sí? Entonces por eso esa oración aquí está tipificada con eso. Ellos pidieron ministros para la casa de Dios. ¿Y el Señor qué hizo? Les mandó un varón entendido, y no solamente uno, de un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Zebarías con sus hijos y sus hermanos, 18. Que el Señor levante entonces el ministerio de la palabra en su casa. Ya vamos terminando, hermanos. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Entonces eso en relación con Nehemías y Esdras, esa figura que había clara del ministerio de la palabra. En alguna parte también dice que Esdras hizo como una especie de atrio de madera. Reina Valera 60 dice púlpito. Y él se colocó en él y hablaba a los hermanos, a los israelitas, acerca de la ley del Señor. Entonces, mire, ¿para qué más debe haber un ministerio de la palabra en la casa de Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy, la ley, estarán sobre tu corazón. Entonces, por eso siempre leemos la Escritura, ¿sí? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí ves? Las palabras que se hablan en la iglesia, que son las palabras de Dios, las que son de Dios, porque nosotros muchas veces de pronto mezclamos, ¿sí?, por la vida del alma, y que el Señor nos ayude a que no mezclemos, sino que sea la palabra del Señor. Entonces, la repetiremos a nuestros hijos, estarán en nuestro corazón, hablaremos de ella estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarte y cuando nos levantemos. O sea, ¿cuándo? Siempre. Cristo debe ser nuestra vida, hermano. Debe estar Cristo en nuestra boca siempre, porque esas son las palabras de Dios. Y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. A partir de ese texto, los judíos literalmente hicieron los tefilín, que son las filacterías, que eran cajoncitos que metían versículos bíblicos y luego se los amarraban o en las manos, ¿eh? Entonces a partir de ahí literalmente la hicieron, pero eso es un asunto que tiene que estar en el corazón de las personas. Entonces para eso tiene que haber palabra en la casa de Dios. Jeremías 1, versículo 4. Vamos a mirar otro caso con Jeremías, que Dios sí levanta ministerio de la palabra. Jeremías 1, versículo 4. Dios levanta ministerio de la palabra en la casa de Dios. Hay hermanos que no les gusta el ministerio de la palabra en la casa de Dios, pero por toda la escritura está el ministerio de la palabra y es necesario, hermano, que haya un ministerio en la casa de Dios. Y ya dijimos que hay diferentes tipos de reuniones. Hay reunión de mutualidad, hay reunión de enseñanza de la palabra, donde se trae el depósito que Dios ha dado, hay reunión de oración, la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan. Hay muchos diferentes tipos de oración, de reunión. No solamente debemos tener un tipo de reunión, sino varios tipos de reunión. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. La presciencia de Dios, cuando hablamos de la predestinación. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El profeta era el que conocía la voluntad de Dios y la declaraba al pueblo. Y el versículo 9, saltemos al 9, y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo Yahvé, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces debe haber un ministerio de la palabra de Dios porque las palabras de Dios son dadas a los hermanos que Dios ha levantado para que se transmitan, para que se digan las palabras de Dios. ¿Sí? Amén, hermano. Entonces tenemos el caso de Jeremías. Vamos a ir a Levíticos 10:9. Vamos en Ezequiel también habrá lo mismo, pero no lo vamos a leer, solamente en Levíticos 10:9, otro caso. A Ezequiel se le mandó que fuera a la casa de Israel y le dijo, habla con ellos mis palabras. O sea que ¿quién poseía las palabras de Dios? Ezequiel, en ese momento. ¿Sí? ¿Quién posee las palabras de Dios? La iglesia, porque las palabras de Dios son Cristo el Señor a nuestra vida. Aquí en el caso de los sacerdotes, aquí hubo un caso terrible con Nabal y Abiú. No sé si de pronto lo hemos compartido con los hermanos acá. Levíticos 9:23 termina en una gloria,
el altar se hace de bronce, desciende fuego del cielo, consume el altar. Dios estaba agradado con eso. Y el capítulo 10, al 10:1, Nadab y Abiú, lo que pasa con ellos. Y llega el versículo 9 y le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Verso 11, ¿para qué más? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Hay que enseñar la ley del Señor. ¿Sí? Volvamos a Esdras 7:10. Ya vamos terminando. Aunque esto es un aspecto de lo que debe ser el ministro de la palabra, vamos a leerlo acá, pero también hay otro aspecto, aquí hay dos aspectos, un aspecto de lo que debe ser el ministro de la palabra y un aspecto de lo que se hace en la casa de Dios. Esdras 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Yahvé. Hermano, cuando hay un ministerio de la palabra de Dios levantado en la casa, el hermano que es levantado para eso inquiere siempre en la ley del Señor. Su delicia está ¿en dónde? En la ley del Señor. ¿Qué hace? Buscando en la ley del Señor. ¿Qué hace? Prepara su corazón para ir a la palabra del Señor. Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para buscar, para sumergirse en la ley del Señor, para ver qué es lo que encontraba, qué revelaciones había de Dios para el pueblo. ¿Sí? Para inquirir en la ley de Yahvé y para cumplirla, ¿y para qué más? Y para enseñarla. Aquí la Septuaginta nuevamente tiene el griego didasco, enseñarla. O sea que esto no es un asunto que a nosotros nos parece. Esto es un asunto que Dios ha dejado muy claro en las Escrituras. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y saltemos al 25 del mismo Esdras 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen la ley, las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen, ¿qué va a hacer? Enseñársela. Hermano, hay muchos cristianos que no les gusta la palabra y no conocen la palabra. ¿Sí me entiendes? Porque efectivamente no todos en la iglesia, y no estamos hablando de lo que estamos acá, de toda la iglesia en el mundo entero, no todos los hermanos tienen el ministerio de la palabra. ¿Sí? Entonces hay hermanos que tienen otro ministerio. ¿Cuál? El servir, por ejemplo. Entonces el Señor los llamó a servir y se enfocan en el servir, entonces no pasan en la palabra. Pero entonces para eso está el ministerio de la palabra. Ojo, no le exime la responsabilidad que también tiene que leer la Biblia y tiene que buscar en el Señor, claro que sí. Pero efectivamente hay un hermano que inquiere más, inquirir en la ley del Señor, ¿sí? Entonces las enseña, las da a conocer o las manifiesta al pueblo del Señor. Amén. Y ya vamos terminando, Proverbios 28:18. Entonces eso en el aspecto que había en una congregación, figura de la iglesia, teníamos a unos hombres que Dios había levantado con su palabra para que la enseñaran, para que la explicaran, para que la dieran a entender al pueblo. Y ya vamos terminando con Proverbios 28:19. Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18, mire qué es lo que dice. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Sí? ¿Qué es la profecía? La palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios en el pueblo, ¿qué hace? El pueblo se desenfrena. Tanto así que cuando tú terminas en el libro de los jueces, el último versículo dice, lo voy a parafrasear, cada uno hacía lo que le daba la gana. Así dice. Pero porque no había palabra, pero no porque Dios no tenga palabra. Dios sí tiene palabra y en abundancia. ¿Sí? Porque ese es el caso de Samuel. Dice en Samuel, en 1 Samuel, y la palabra de Yahvé escaseaba en ese tiempo y no había visión con frecuencia.
Escaseaba no por Dios, Dios tiene en abundancia. ¿Por qué escaseaba? Porque no había hombres idóneos. El sacerdote de ese momento, que era el encargado de la ley, era Elí. Y tenía más discernimiento un niño de 4 años o 5 años que él. Entonces la palabra de Dios escasea por los hombres, no por Dios. Dios la derramó en Cristo y en el Espíritu que nos fue dado. Entonces escasea por nosotros. Porque tenemos otras intenciones, aparte de servir al Señor. Queremos vanagloria, queremos lucro, queremos dinero. Entonces, aunque predicamos la palabra, escasea la palabra. ¿Cómo así, hermano? ¿Suena raro? Sí. Aunque prediquen la palabra y el consejo de Dios, que son espíritus, escasean. ¿Sí? Porque tu corazón no es recto para con Dios. Porque lo que te interesa es el dinero. Tienes otros intereses aparte de la edificación de la casa de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley de Yahvé, la ley es bienaventurado. Quiero leer ese mismo texto de la Septuaginta porque nos encontramos con algo bien interesante. Donde dice sin profecía, la Septuaginta lo vierte como exégete. Y exégete es de donde viene exégeta. Y es de donde viene la exégesis. ¿Han escuchado la palabra exégesis? Hay algo que se llama la hermenéutica, ¿sí? Que son las reglas o principios de interpretación de los textos. Y en una de esas reglas existe algo que se llama la exégesis. ¿Y qué significa la exégesis? Extraer el texto, extraer lo que dice realmente el texto. Entonces quiero leer la Septuaginta, dice, en el mismo versículo: no tendrá interpretación gente inicua, y quien guarda la ley, felicísimo. Esa es lo que dice la Septuaginta. Entonces, cuando no hay exégesis, cuando no hay exégetas, cuando no hay intérpretes de la ley de acuerdo a la palabra, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena, hermano. El pueblo se desenfrena, por eso se necesita un fundamento claro de la palabra de Dios en la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces el exégeta es el que conoce la voluntad divina, en este caso aquí en Reina Valera 60, y el hebreo dice es profecía. Pero entendemos nosotros que la profecía es la palabra de Dios revelada para el pueblo. Oseas 4:6, y ahora sí vamos terminando, hermano. Oseas 4:6. Los sacerdotes en la ley eran encargados de distribuir la palabra del Señor. Amén, ya lo leímos. Hay muchos más textos, por ejemplo en Deuteronomio 33, cuando Moisés está dando las bendiciones finales, de los levitas le dice que ellos están encargados para dar la ley y enseñar la ley a Israel. Más o menos, estamos parafraseando. Oseas 4:6, un texto que todos conocemos. ¿Sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, en la Septuaginta dice la epignosis, el pleno conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio. ¿Quién era el encargado de transmitir la ley al pueblo? Los sacerdotes. Pero los sacerdotes en su tiempo desecharon, en este tiempo, la ley del Señor, el pleno conocimiento de Dios. Entonces el Señor le dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O el mismo Israel: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces por eso va a haber un conocimiento claro de su palabra, de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios, de la luz de Dios, de la profecía. ¿Sí? Porque tenemos mucha revelación en su palabra, tenemos profecía, tenemos escatología, eclesiología, ¿sí? Tenemos Apocalipsis con el cumplimiento de los tiempos, tenemos Daniel, bueno, tenemos muchas cosas. Entonces es necesario que Dios levante hermanos que sean claros de esa voluntad, que haya una revelación, una luz en su interior y que haya entonces un depósito para traerlo a la iglesia, para que la iglesia pueda entender lo que Dios quiere en su casa. Amén, hermanos. Terminemos donde empezamos, Salmo 119, 130, y vamos a ver entonces unos aspectos finales. Salmo 119, 130. Vamos a volver entonces a mirar el texto con que iniciamos. Vamos a mirarlo y vamos a añadirle 2 textos correspondientes en Lucas para que terminemos, porque lo enriquece y nos dan un conocimiento más claro. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra hebrea para exposición ahí es la palabra hebrea pektak y significa apertura
o revelación. Y la Septuaginta dice deló y significa aclaración. Y la textual dice lo mismo, la explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hay una versión que dice la apertura de tus palabras. O sea, la palabra de Dios tiene que ser abierta para nosotros. La palabra de Dios debe ser abierta para nosotros. ¿Cómo es abierta? Y terminemos con Lucas 24:32. Vamos a ver cómo es la palabra de Dios abierta para nosotros, hermanos. Amén. Lucas 24:32. Entonces aquí el contexto es que los discípulos en Emaús, el Señor había resucitado, venían hablando ciertas cosas, venían tristes, no creían lo que había sucedido. El Señor se les aparece, ¿sí? Les habla de la Escritura y llega al versículo 32 y les dice: y se decían uno al otro cuando se dieron cuenta que fue Jesús el que estuvo con ellos, el que partió el pan con ellos y el que le habló de la palabra. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Quién es el que abre las Escrituras? El Señor, porque el Señor es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el entendimiento a nosotros lo abre ¿quién? Dios. Pablo plantó. Primera de Corintios 3, 9, 10. Apolos regó, potizo, dio bebida. Pero ¿quién dio el crecimiento? ¿Pablo o Apolos? El Señor es el que da el auxano, el crecimiento, el aumento de Cristo en nuestra vida. Entonces ellos, cuando ese hombre que no sabían que era Jesús, les estaba mostrando Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, mostrándole todo que refería al Mesías, ellos en su interior sentían en el fondo que como que ardía algo. Y cuando ya el Señor desaparece, le decían: oye, no ardía nuestro corazón. O sea, ellos sabían que era el Señor. No ardía nuestro, pero no lo percibieron. No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. ¿Sí? Y, o sea, abrir completamente. Y el 27, devolvamos al 27. Y entonces ahorita vamos a ver qué hizo el Señor. Ahí dice que le abrió la Escritura, entonces le damos cómo fue. Y comenzando desde Moisés, 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿sí?, en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Eso es uno de los propósitos del ministerio de la palabra, declarar lo que dice en la Escritura acerca de Cristo, su propósito y su economía. Y aquí la palabra declarar, diermeneu, aunque ahí en el griego dice es diermeneusen, es una palabra compuesta. Dia, que significa mediante, y hermeneu, que significa hermenéutica, de ahí de donde nosotros tomamos la hermenéutica bíblica. Y hermenéutica significa interpretar. ¿Sí? Entonces, otra traducción podía ser: y les interpretó en todas las Escrituras lo que declaraban acerca de él. ¿Sí? Lo que decía todo. Entonces les abrió desde Moisés y comenzó. ¿Sí? Y entonces ellos sabían en su interior que ese era Dios el que había abierto las Escrituras. Entonces, vimos entonces en figura y en sombra primero una importancia que hay que tener, que la importancia que Dios le da a la palabra, por qué debe haber un ministerio de la palabra, porque hubo con los apóstoles, porque hubo en el Antiguo Testamento, ¿sí?, porque se necesita para que las Escrituras se nos abran, aunque es Dios, ¿sí? Ese hecho, el hecho de que sea Dios el que la abra, no quita que no haya maestros, los maestros muestran, ¿sí?, y los que aprendemos somos nosotros, ¿sí? Entonces esa es la primera, el primer compartir acerca de la importancia de la palabra de Dios, y hoy fue el ministerio de la palabra en el primer pacto. Si Dios nos ayuda, dentro de 8 días entonces compartiremos el ministerio de la palabra en el nuevo pacto. Amén, hermano, vamos a orar al Señor. Digno es el Cordero